Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con el curso básico de SolidWorks. Para ello he traído como ejemplo esta copa modificada para realizar en una pequeña revolución. Empecemos. Para ello vamos a proceder desde las líneas horizontales. Como vamos a ejecutar mediante revolución, solo vamos a tomar la mitad. Para ello vamos a hacer un bosquejo sin medidas para después colocar las medidas correctas. Para realizar una curva, sacan la línea, regresan al punto y se elevan. Pero miren, este lado salió al sentido contrario. Entonces nuevamente cogemos desde el punto hacia arriba, hacia abajo y ahí revisamos. Y ahí ya está correcto. Y ahí nos elevamos. Ya, ahí está de forma correcta. Vamos a darle las medidas, que es de 186 dividido para 2. La siguiente nos dice que tenemos una distancia de 90 y la otra es de 80. Y ahora vamos con las líneas verticales. La primera es de 5. La siguiente nos dice que es de 10 y la siguiente es de 6. Ya, ahí está perfecto. Ya, ahora vamos a realizar las curvas. La parte inferior media se podría decir. Ya, ahora vamos a realizar las curvas. Para ello vamos a trazar una línea vertical de 40 y una horizontal con respecto al centro, que debe tener 35, la mitad. Voy a hacer un plano cartesiano en el eje de las Y para tener como referencia. Y ahora si procedamos a dar la medida correcta, es de, a ver, esto está mal, a ver, y ya le doy la medida correcta, que es de 35 y la altura es de 40. A ver, la altura es de 40, ahí está correcto. Ya en la intersección de estos dos puntos se van a ejecutar nuestros arcos. Para ello voy a realizar un punto medio para tener como referencia y voy a trazar dos circunferencias. Estas circunferencias va a tener un diámetro de 60 porque el radio es de 30. Ya, ahora sí, nos movilizamos y vamos a colocar las entidades correspondientes. Selecciono la circunferencia y el punto y ahí me sale esta paleta de comandos. Voy a seleccionar coincidente y lo mismo hago con respecto al punto medio. Vengo al punto, al arco de la circunferencia y coloco coincidente. Ya, ahora sí elimino lo que no me sirve y ahora sí procedo a realizar el mismo proceso en sentido opuesto. Vengo a cota, le digo que el diámetro es de 60 y me posiciono en donde quiero que esté. Ya, y ahora sí selecciono la circunferencia, con shift presionado el punto y le pongo coincidente, y lo mismo hago que en el otro extremo. Para ello le voy a jalar un poquito. Veamos, en algún lado me topó restricción. A ver. Ya solo hasta posicionar ya les voy a dar la medida correcta. Ya, ahí le pongo ahí le selecciono nuevamente la circunferencia y el punto con shift presionado y le voy a decir que estos dos sean coincidentes. Ahora sí le voy a dar la medida correcta. Esta medida es de 60 y acepto. Ya, ahí está correcto. Elimino todo lo que no me sirve
y también voy a eliminar la línea guía. Elimino y ahí está de forma correcta. Aquí un pequeño arco que me sobra, sí, ya, y otra vez se me borró y ya está correcto. Elimino esta cota, ya. Ahora sí procedamos a realizar con nuestra línea. Entonces nos falta aquí una línea vertical de 4, una horizontal, y aquí necesitamos realizar una circunferencia y retorno hacia la izquierda, una vertical y ya termina en el centro. Ya, y ahora sí le damos las medidas correctas. Esta línea vertical es de 4, la siguiente es de 6 y la siguiente es de 5. Ya, y ahora sí las medidas horizontales. La de 70 ya está y nos falta la de 60. Ah, no, esta es de 50, entonces le coloco 50 porque se me posicionó de forma horizontal a los dos extremos. Y me falta esta que es de 60. Veamos, ya, de 60. Y ahí está correcto. Ya. Ahora vamos a realizar la parte superior de la copa. Para ello vamos a trazar una línea guía, que esta línea guía nos da una medida de 45 milímetros. Entonces vamos a colocar 45 milímetros y en el centro vamos a posicionar una circunferencia de diámetro de 45 por 2 porque es radio, entonces 90. ya, y ahora sí procedo a realizar toda la parte superior. Entonces para ello voy a trazar una circunferencia de 90, en total sería 180, y ahora sí voy a posicionar que esta sea tangente. Veamos aquí, veamos si se nos mueve. Perfecto, necesitamos que sea tangente. Seleccionamos con Shift presionado y le colocamos que esta sea tangente y ya está correcto. Ya, ahora voy a proceder a hacer una línea guía que me va a servir para tener un ángulo de 45 grados, que como estoy haciendo solo a un lado, por eso 90 dividido para 2, 45. Ya, y ahora sí vamos a proceder a realizar una circunferencia de radio 27. Entonces vamos a realizar una circunferencia de radio 27. Entonces vamos a colocar de diámetro 27 por 2. 27 por 2. Ya, y ahí vamos a hacer que las dos líneas sean tangentes, las dos circunferencias, perdón, sean tangentes. Ya, y ahora sí procedemos a eliminar todo lo que no nos sirve, pero necesitamos eliminar desde el ángulo. A ver, veamos. A ver, J, y vamos a darle de 45 grados. Ya, ahí está perfecto. Ahí sí eliminamos, no necesitamos las partes internas. Ya, y nuestra referencia. Entonces realizamos una línea constructiva. Ya, ahora sí procedemos a eliminar todo lo que no nos sirve del lado izquierdo. Eliminamos y revisamos. Aquí no necesitamos de esto y eliminamos esta línea del arco, y aquí nos va a dar un problema en cuestión a la revolución. Para ello voy a trazar una línea de cierre.
Esta línea de cierre voy a considerarle la mitad, déjeme ver. Sí está bien, la mitad le voy a considerar. Le voy a colocar 15 y ya, y ahí sí procedo a eliminar. Ya, ahí está de forma correcta. Revisamos. Aquí me parece, veamos, sí, en este sector está la falla. Entonces revisemos. Aquí me parece que están dos líneas. Ya, entonces a ver, este punto está aquí falloso. Ya, veamos si nos da la cota. Ya, ahí está correcto. Ya veamos. Ahora sí, si nos da falla. Ya, ahí está de forma correcta. Seleccionamos nuestro eje. Una vez que ya tenemos concluido las partes principales, vamos a utilizar un método para en la parte inferior concluir con un rellenado para que no quede una forma que quede uniforme todo. Entonces para ello vamos a venir a revolución y vamos a editar el croquis. En este croquis vamos a posicionarnos con control 8 y a este le vamos a dar desde el extremo una saliente. Esta saliente va a tener una distancia de 5 milímetros. Entonces venimos y vamos a colocar 5 milímetros. Esto hago debido a que ya le formé la pieza, pero no se me junta para crear un ensamble. A ver, vamos a colocar aquí de 5 milímetros y también en la parte inferior vamos a colocar desde el eje una distancia de 25, 12. Entonces vamos a colocar aquí una línea de 25 milímetros. A esta línea le vamos a colocar 25 y ahí se va a intersecar nuestra circunferencia. Entonces esta circunferencia nos dice que es de 50 de diámetro, entonces perdón, de 50 de radio. Entonces vamos a colocar la medida de 100. Ya, y ahora sí procedemos a movilizar nuestra circunferencia y vamos a seleccionar el punto y coincidente y también en la parte inferior aceptamos y en la parte inferior también y coincidente. Ya, aceptamos. Ahora sí eliminamos lo que no nos sirve, esta parte, y en la parte superior. Ya, y ahora sí eliminamos toda la circunferencia. Sí, ya. Y además vamos a eliminar esta parte. Ya, y ahí está correcto. Ya, ahora si ven ya tenemos rellenado toda la parte. Vamos a hacerle ahora las salientes de las puntas. Entonces para ello venimos a croquis y vamos a seleccionar la vista alzada. Ya, control 8 para posicionarnos y ahora vamos a proceder a realizar una. Entonces venimos a la mitad y vamos al extremo y ahora sí vamos a proceder a realizar la punta nada más. Entonces para ello vamos a considerar una distancia de 22, que es la altura. Entonces a partir de aquí 22 y 12.5 hacia la izquierda. Entonces vamos a terminar con 12.5 y 22 de altura. Ya, y ahora sí vamos a proceder a realizar nuestra circunferencia. Aquí me falta un punto,
Ya, aquí me falta un punto y ahora sí la circunferencia de radio 25, entonces colocamos 50 de diámetro y vamos a posicionarnos. Aquí hay una falla, entonces vamos a un lugar en blanco y vamos a colocar que sea de 50 de diámetro y ahora sí podemos mover. Ya, y ahora sí vamos a intersecar nuestros elementos, el punto con la circunferencia, y lo mismo hacemos con el punto superior con la circunferencia y coincidente. Ya, ahora sí vamos a eliminar los elementos que no necesitamos y vamos a crear una simetría de este elemento con respecto a la línea eje y aceptamos. Y ahora sí procedemos a cerrar. A ver, aquí está algo mal. Ya, y eliminamos. Ya, ahora sí salimos y nos falta eliminar la línea guía, editar, recortar, y aquí tenemos que eliminar esto. Ya, y ahora sí vamos a utilizar la operación de envolver nuestro croquis y la cara. Ya esta instrucción va a ser de 5 milímetros y aceptamos. Ya una vez que tenemos nuestra punta, el siguiente paso es reproducirla. Entonces venimos a matriz circular y vamos a seleccionar la operación de envolver y con la dirección de cualquier arista puede servir esto. Ya, y ahora sí vamos a reproducir en 11 y aceptamos. Ya, ahí tenemos nuestra copa modificada. Espero que les sirva. Adiós.